Ahora sigamos ubicándonos en el tiempo. Entre los años 1000 y 1500, la sociedad europea se organizó en base a un sistema social, político y económico conocido como sistema feudal o feudalismo. El feudalismo tuvo características diferentes en las distintas regiones de Europa. El feudalismo en Europa, que fue imponiéndose a partir del siglo IX, estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por el poder de los nobles, que integraban un grupo social privilegiado, y por la Iglesia. Voy a explicarles el sistema social de la época. Se pensaba la sociedad casi como una pirámide. Arriba de todo, en la punta, Dios. Un poquito más abajo, la Iglesia. Luego unos cuantos nobles. Y acá, bien abajo de todos estos, muchísimos campesinos trabajando de sol a sol. La Iglesia era el mundo intelectual de entonces. Por eso puse los libros. Los campesinos eran el universo de la producción y el trabajo, por eso las herramientas. Los ámbitos de la vida social eran los espacios rurales. La mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades llamadas aldeas. En estos espacios rurales, las actividades eran básicamente las mismas que hoy, aunque con medios y técnicas más primitivas, claro. La gente se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales. La población europea era campesina, por lo que la Iglesia debió trasladarse al campo para evangelizarlos. El poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y así surgieron sus señoríos. Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia, donde trabajaban campesinos y siervos. Entonces, los señoríos eclesiásticos eran tierras que pertenecían a la Iglesia y estaban al mando de uno de sus representantes, como el que me acompaña aquí atrás. Pero también había señoríos laicos, es decir, que no eran de la Iglesia. ¿Y quién era la autoridad de estos señoríos? Los señoríos laicos estaban en manos de señores feudales, y allí la vida se organizaba alrededor de estos señores y de los campesinos. Algunos se especializaban en la fabricación de herramientas y útiles para las tareas agrícolas y la vida cotidiana. Y según el orden feudal establecido, los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores y de la jerarquía de la Iglesia. En este período, la economía era autosuficiente y se basaba en esta pequeña producción campesina. Los artistas retrataron estos siglos con paisajes bucólicos, de vida campestre. Siempre predomina la figura del campesino o la aldeana llevando a sus animales. ¿Cómo era la vida cotidiana de estas aldeas de la Alta Edad Media? Las aldeas en este periodo eran poblados, extendidos en campos abiertos. En estos campos se entremezclaban las parcelas de subsistencia, en las que cada familia practicaba la agricultura y criaba animales. En estos poblados también vivían artesanos, que fabricaban herramientas y útiles con madera, metales, cuero y barro. Alejado de las tierras de cultivo estaban los bosques y baldíos. A esos lugares la comunidad podía ir libremente y aprovechar algunos recursos. Pero la mayoría de los señores feudales eran laicos, cristianos que no formaban parte de la jerarquía de la Iglesia, y se dedicaban a la guerra para conseguir más tierras y así obtener más tributos. Vivían en un castillo, y cuando no estaban luchando, se dedicaban a cazar o a participar en torneos de combates entre caballeros. Además, el señor feudal tenía el poder de la justicia en el señorío. De alguna forma la Edad Media se caracteriza por la ausencia de un poder centralizado, ¿no? Si definimos a la monarquía como un poder centralizado, un poder estatal o al menos protoestatal, digamos así, lo que caracteriza el sistema feudal es la fragmentación política, es decir, que cada señor feudal en su propio feudo constituye una suerte de microestado. Hasta acá todo muy interesante, pero chicos, les propongo que vayamos al primer Pasando en Limpio de hoy. La Edad Media se extiende desde el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Esos 1000 años se dividen en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La primera se caracteriza por la vida rural y la segunda por la vida urbana. En el primer periodo, el orden y el poder lo tenía Dios, que estaba representado por la Iglesia.